¿Qué es lo que viene ahora? Porque tú mismo lo dices, Hidroaicén podría actualmente resolver una parte del problema. ¿Cómo se sigue para los próximos 30 años? Mira, yo creo que efectivamente, si tú tienes un país creciendo al 2, al 3, ¿no es cierto? O, bueno, ha crecido harto en los últimos años, pero ha habido periodos y ciclos, ¿no es cierto? Cuando tú tienes una cierta holgura de capacidad inicial, está bien, pero cuando tú empiezas a crecer a una escala un poquito más permanente en el tiempo, las soluciones marginalistas, cortoplacistas, de pura iniciativa privada no son suficientes. O sea, aquí el problema es gordo. O sea, meter 12.000 megas más en 15 años es un tema gordo. Y los problemas gordos, la verdad que la coordinación entre privados, buscando sus óptimos individuales, no es suficiente. Y por lo tanto sí se requiere una coordinación, al menos de la autoridad, cuando no planificación, esa palabra tan vapuleada. Tan vapuleada, sí. Porque claro, es el péndulo famoso, ¿no es cierto? Que no, que la planificación no, ahora vamos al liberalismo, entonces después ya, bueno. Países como Brasil o como Inglaterra, que son mucho más pragmáticos en esto, no se enredan en una discusión de cierto de más libre o más socialista o más, sino que las cosas hay que hacerlas y hacerlas bien, planifican su red de desarrollo. Ellos desarrollan como Estado las redes de transmisión, de modo que puedan incorporar a los proyectos de los privados. No dejan que el mercado defina cuál es la línea o la red de transmisión. Porque es imposible, porque no se pueden coordinar 7 u 8 actores privados buscando a cada uno su óptimo individual, o si se puede no te va a dar un óptimo social. Entonces sí se requiere una participación. A mí me gustó lo que dijo el ministro Colbo, lo vi el fin de semana, por lo menos así trascendió, ¿no es cierto?, de que había una cierta propuesta, pensando en 20 o 30 años, de que 10 años en esto es nada, en el sistema energético, y hay que mirar con un horizonte de más largo plazo. Por lo tanto, yo creo que hay que planificar efectivamente mucho más. El tema de GNL Quintero yo creo que fue una cuestión muy visionaria en su momento del presidente Lagos, cuando empezó a faltar el gas natural de Argentina. El gas natural yo creo que fue una buena decisión. Nos duró 10, 12 años, que bueno, porque tuvimos energía muy barata. Entonces, bueno, bonito y barato. Claro, pero todo eso, bueno, bonito y barato, tiene un tiempo. Sí. Entonces el GNL, eso era un resultado de decir, tenemos un parque instalado con gas, necesitamos gas de otras partes, ¿no es cierto?, más libertad para la importación de gas, y eso abrió el espacio para que no dependiéramos solo de Argentina. Es una decisión estratégica, bien potente, desde el punto de vista incluso de la relación a nivel de relación internacional a nivel de América Latina. La señal que dio el presidente Lagos es, bueno, nosotros nos vamos a indemnizar el gas natural. Ahora, no es suficiente, como dices tú, y yo creo que vamos a tener que recurrir a todas las formas de energía. Pero ¿en qué equilibrio, como dices tú? Cuando decimos diversificación, ¿qué es diversificación? 30 de cada una, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que ahí tiene que haber señales y también un diseño que permita que la energía alternativa, estas que se llaman renovables no convencionales, tenga su espacio. Porque si son tan buenas hoy día y se pueden levantar solas, ¿por qué no hay proyectos efectivamente conectándose hoy día al sistema? Significa porque necesitan algún incentivo, necesitan alguna ayuda, necesitan alguna protección. Bueno, hay que valorarlo. ¿Cuánto el Estado está dispuesto o el país está dispuesto a subsidiar esta energía alternativa como se hace en Estados Unidos o se hace en España? Es una discusión política. Daniel, corrígeme si me equivoco, pero en general uno podría decir que más allá de honrosas excepciones, hubo cierta hostilidad de los gobiernos de la concertación respecto de este proyecto, que se manifestó a veces en declaraciones aisladas de algunos de sus personeros, pero en general, y probablemente por el tipo de personas que estaban detrás, Hidroaicén no era una cuestión que cayera bien en la sensibilidad progresista, si es que eso significa todavía algo. En términos objetivos, ¿ha habido un cambio en relación a esta administración, más allá de ciertas señales públicas que hemos conocido? ¿O en general esto tiene, desde su perspectiva, un cierto trámite, una burocracia, en el mejor y peor sentido de la palabra, que se mantiene más o menos igual? Yo creo que el peso de esta burocracia que tú llamas, en todo sentido, existe y muy fuerte. Porque aquí hay leyes, y esas leyes te establecen la forma en que tú tienes que hacer las tramitaciones. Y después hay elementos técnicos detrás de esas leyes, ¿no es cierto?, sobre si algo está bien o está mal. O sea, cuando te dicen, ustedes inundan tres parques nacionales, ya, eso se objetiviza. Tú determinas con GPS, ¿no es cierto?, de forma georreferenciada, dónde están los puntos de inundación, tú lo presentas, lo superpones en planos georreferenciados del Estado, digamos, y te das cuenta que solo toca 18 hectáreas de un parque nacional de 130.000 hectáreas y nada más. Y eso es objetivo. Ahora, sí escuché yo de autoridades anteriores decir que esto inundaba parques nacionales. Bueno, no tuvieron la información suficiente, a lo mejor el proyecto no entregó la información suficiente, pero hay un proceso burocrático, en el buen sentido, ¿no es cierto?, en que tú vas resolviendo observaciones que te hacen objetivamente.
Ahora, hay que pensar que el gobierno de la presidenta Bachelet acogió a tramitación este proyecto. Sí. Y a este gobierno le tocó continuar con la tramitación. Entonces, si lo acogió a tramitación, me imagino que se tomó una decisión en algún momento de que era un proyecto que era interesante para el país. Porque lo que no es razonable, no es justo, que inversionistas inviertan 220 millones de dólares hasta ahora, mucho más después, para que después de todo el trámite y después de cumplidos todos los requisitos te digan, mire, no sabe que lo pensamos mejor, no nos gusta este proyecto. Eso es muy complicado. Y más complicado que esto, yo sé que me refiero a tu competencia, es probablemente lo que sucedió con Barrancones. Es un proyecto con sus permisos ambientales al día, aprobado, y que recibe una solicitud del Presidente de la República en condiciones que hasta el día de hoy no nos hemos enterado muy bien en qué significaron, para retirar una iniciativa que significaba una cuantiosa inversión. Sí. Todo indica, Daniel, que en los próximos meses Hidroaicén debería ser aprobado, con condiciones como suele suceder, pero aprobado. Lo que yo creo poca gente sabe es que lo más difícil probablemente viene recién ahora, y que tiene que ver con la línea de transmisión. Es decir, una cosa es generar esa cantidad de electricidad y otra cosa es traerla, conectarla con el sistema, y yo creo que ahí efectivamente se les viene una cuestión más o menos titánica. Sí. A ver, este proyecto efectivamente tiene dos partes, incluso en términos de costos tiene dos partes parecidas. De acuerdo. Una que es la generación eléctrica y otra la transmisión. A nosotros nos encantaría como proyecto llegar a Puerto Montt. De hecho tenemos 160 kilómetros que son submarinos entre Chaitén y Puerto Montt. Por lo tanto la línea propiamente tal es entre Cochrane y Chaitén, un poco antes de Chaitén. A nosotros nos encantaría llegar a Puerto Montt y conectarnos y decirle al sistema interconectado central, bueno, distribuye esta energía. Bueno, el sistema no se la puede. No aguanta. No aguanta, porque no tiene, porque los flujos van en otras direcciones, porque tiene una capacidad ya colmatada. Tuviste lo que pasó con el terremoto, sí. que era la subestación charrúa y se acabó la energía durante varios días. O sea, entonces, de nuevo, aquí no hubo la planificación suficiente para establecer una faja, en algún momento, de largo plazo, para hacer una línea de transmisión desde los recursos hidroeléctricos principales, que están en Aysén, en Valdivia, en toda la zona, hasta los centros de demanda que están, digamos, Valparaíso, Santiago, Concepción, en esa zona. Sí hay planos regulares de las calles. Tú compras una casa y te dicen ya sea la faja y un plan de jardín, etcétera. A nivel básico la hay. A nivel macro y estratégico no la hay. Y Chile es un país angosto, con geografía compleja, con geología compleja, sísmico, donde no hay una planificación de una línea de transmisión. Entonces, nosotros estamos teniendo que tomar este rol porque no tenemos cómo conectarnos a los puntos de demanda. Y tenemos que hacer una línea de 1900 kilómetros que no quisiéramos hacer para poder entregar esa energía a los centros de demanda. Conectándose ¿dónde? En la zona de Lo Aguirre, aquí cerca de Santiago, para distribuir entre Taltal y Chiloé, de acuerdo, en el sentido del flujo que actualmente circula. Bueno, hay gente que dice, pero eso es una gran vulnerabilidad, una línea 1900. No, si no es una vulnerabilidad, es una repetición paralela de la actual línea de transmisión que existe hoy día, que recorre todo Chile, que está sujeta a la misma sismicidad, a la misma geología, a la misma geografía, etc. Entonces, demuestra esto, como te decía antes, de que un proyecto privado tiene que hacerse cargo por completo de una línea de transmisión que va por una faja angosta de país, porque no hay sistema de transmisión suficiente que aguante. Ahora, me imagino que tú estás esperanzado, pero hay gente que cuando mira este panorama y dice 1900 kilómetros de línea, calculemos entre 4000 y 5000 propietarios distintos con los que hay que negociar, ley de bosque nativo mediante, pasar por territorios mapuche, Tompkins, ¿qué posibilidad hay, no de resolver en forma pacífica, creo yo que es imposible, de llegar a un acuerdo relativamente razonable que no signifique que el Estado tome una decisión y acompañe un proceso de esta naturaleza por de pronto, haciendo una cantidad de expropiaciones relevantes? Si yo me imagino que ustedes están conscientes que desde el mundo del sector privado es una cuestión que no pueden acometer de buena primera. A ver, nosotros, para aclarar bien, ¿no es cierto? Porque a lo mejor la gente que escucha la entrevista o la ve, digamos, lo que tú decías es muy claro. Nosotros vamos a obtener, si es que así lo dispone la autoridad, una aprobación ambiental de las centrales. La línea de transmisión tiene un proceso de tramitación que viene a continuación y que abarca 9 regiones y por lo tanto se hace a nivel centralizado. El proceso de las centrales lo hicimos en Aysén, Coyhaique básicamente, y este lo hacemos a nivel centralizado. Nosotros vamos a ingresar el estudio de impacto ambiental de la línea recién en diciembre de este año. Y además simultáneamente vamos a empezar a pedir las concesiones eléctricas a la Superintendencia de Electricidad y Combustible.
Con esas concesiones eléctricas en tramitación, tú te vas donde los propietarios, tenemos a todos levantados, los propietarios con oficinas de abogados, y empiezas a negociar las servidumbres de paso. Con cada uno de ellos. Con cada uno de ellos, siendo que en el tramo entre Cochrane y Puerto Montt está un 20% de esos propietarios que tú mencionaste, ¿no es cierto? Y el resto en el resto del país. De acuerdo. Ahora, hay muchas áreas de Chile donde ya hay líneas, donde hay propietarios que ya han tenido líneas, donde hay un proceso. Ese proceso va a ser complejo y lento. Pero bueno, es la única forma que tenemos de llegar con energía a la demanda y vamos a tener que hacer ese proceso. Nos va a tomar un buen tiempo. Hay en el Parlamento una ley en tramitación, en el Senado, que de alguna manera simplifica el proceso de notificaciones y el proceso un poquito más engorroso, ¿no es cierto?, de tramitación de las concesiones. Porque la verdad que tuve hoy día líneas de 20-30 kilómetros que no están terminadas por problemas de un propietario. Resulta que el proyecto de generación eléctrica está listo, necesitamos la energía, no la tenemos porque hay un propietario. Bueno, ese tipo de cuestiones yo creo que aquí la resolvemos. Pero nosotros tenemos harto tiempo por delante y harta paciencia.